Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. Este es el curso de contaminación hídrica, es una clase grabada. Yo ya les envié al campus material de este módulo de contaminación de agua y ahora esto que estoy haciendo es una explicación al material que les envié eh, hace unos días y que lo pueden compartir en el campus de la universidad. Me presento ante todo, mi nombre es Javier Mijangos, voy a estar dándoles el curso de contaminación hídrica que corresponde al módulo creo que el número 8. Bueno, acá tienen mi correo, mi número de teléfono por si tienen algunas dudas sobre la explicación. No tengo problema de que me escriban y bueno, yo en la medida que pueda les voy respondiendo. Bien, bueno, vamos a arrancar. Entonces, vamos a ver los objetivos. Yo voy a apagar un poco la pantalla, si no distraigo. Acá tenemos los objetivos del... A ver, perdón. Todo acá. Los objetivos del curso, ¿cuáles son? Bueno, conocer las diferentes formas de contaminación del agua, su prevención y su tratamiento. ¿Y cuál es el valor de todo esto? Bueno, conocer estas diferentes formas de contaminación y cómo puede contaminarse un recurso hídrico nos ayuda a entender aún más la importancia de este recurso escaso y vital para la vida. Vamos a la siguiente diapositiva. El contenido de este curso va a ser el ciclo hidrológico. Vamos a ver después cuencas hídricas. Vamos a continuar con contaminación del agua, fuentes de contaminación, prevención de la contaminación, la normativa y al final les voy a dejar una bibliografía y algunos recursos, que es una síntesis, hay un montón de bibliografía para investigar. Les voy a dejar algunas que a mí me parecen que son recomendables para que ustedes puedan curiosear y una biografía la voy a llevar a la otra y así. Entonces vamos a ver primero lo que es el ciclo hidrológico. ¿Qué es el ciclo hidrológico? El ciclo hidrológico es el proceso de movimiento del agua a través de la hidrósfera. ¿La hidrósfera qué es? La hidrósfera es toda la masa de agua que hay en el planeta. Y el agua se mueve a través de toda esa masa en sus diferentes estados, es decir, en estado gaseoso, en estado líquido y en estado sólido. Pero previo a eso quiero que tengamos una idea de la cantidad de agua que hay en el planeta. Ustedes saben que el planeta, vamos a ver ahora en un ratito, tiene, según estudios, el 70% está con su contenido de agua. Pero ¿qué cantidad de agua en cuanto a una magnitud? El total de agua de la Tierra asciende a unos 1.300 millones de kilómetros cúbicos. Esto es un número que es inimaginable para nosotros. 1.300 millones de kilómetros cúbicos de agua, que implica el 70% del planeta, implica, no sé, ¿no? Es imposible. Por ejemplo, de acá al planeta Saturno hay 1.300 millones de kilómetros. Imagínense una autopista de acá al planeta Saturno de 1.300 millones de kilómetros por un ancho de 1 kilómetro y una profundidad de otro kilómetro llena de agua. No nos podemos imaginar. Bueno, esa es la cantidad de agua. Ojo, cuando hablo de agua del planeta, es agua que está en los mares, en los ríos, en los lagos, en los glaciares, en agua subterránea, todo agua, todo el agua. Que en volumen, alguien en un momento se tomó la molestia de hacer el cálculo y determinó que eran 1.300 millones de kilómetros cúbicos. Esos 1.300 millones de kilómetros cúbicos que tiene el planeta, ¿cómo se distribuyen? Bueno, se distribuyen en agua dulce, en un 3%, en agua salada, perdón, que acá algo pasó. A ver si puedo compartir. Bien. Eh, Decíamos, estos 1.300 millones de kilómetros cúbicos que tiene el planeta, ¿cómo se distribuyen? Se distribuye en un 3% que es el agua dulce. Imagínense, solamente el 3% de esos 1.300 millones de kilómetros es agua dulce, es decir, agua
que de alguna u otra manera el ser humano la puede utilizar. Y agua salada, el 97% es agua salada que se encuentra en los mares y en los océanos. Ahora, de esta cantidad de agua dulce que tenemos acá, el 3%, ¿cómo se distribuye? A su vez se distribuye, está en la parte sólida, en lo que son los glaciares y capas de hielo, otra parte, un 30% en agua subterránea, y otra parte, evapotranspiración, por ejemplo, etcétera, en un 0,9%. De ese 0,9% que se distribuye en otros sistemas, el 0,3% es agua dulce superficial. ¿Qué significa agua dulce superficial? Que la podemos encontrar en lagos, en pantanos y en ríos. Y acá vemos los porcentajes que tenemos: el 87% de este 0,3% hablamos, el 87% en lagos, el 11% en pantanos y el 2% en ríos. Esta es la cantidad esta es el agua que el ser humano puede acceder fácilmente para sus necesidades. Sus necesidades es higiene, agua de bebida, lavado de utensilios, etcétera. Bien. Ahora vemos el movimiento del agua en la hidrósfera. Como dijimos, la hidrósfera es la cantidad de agua, que es la masa de agua que hay en el planeta, que se llama hidrósfera. Y el agua se mueve en esa hidrosfera, se mueve en sus diferentes estados: en estado sólido, en estado gaseoso, en estado líquido. Acá vemos un poquito una imagen animada, cómo se va moviendo el agua. El agua pasa bueno, acá es mucho más, digamos, detallado. El agua pasa del estado líquido del mar y los ríos al estado gaseoso, formando las nubes. Del estado gaseoso se condensa después por las bajas temperaturas y después forma la lluvia, y la lluvia vuelve a los océanos y así va formando el ciclo hidrológico. Acá vemos cómo es que se va formando en los diferentes ríos, aguas subterráneas, sí, lagos, etcétera. Vemos el agua superficial, cómo se va, perdón, cómo se va evaporando. El agua se evapora, forman las nubes se condensan, forman las precipitaciones caen sobre la superficie de la Tierra, se va infiltrando, formando el agua subterránea, se va moviendo a través de la superficie, formando los lagos y a su vez desaguan en el mar. Y esta es la parte del ciclo hidrológico, cómo es que, digamos, mantiene el equilibrio. Todo esto es un balance hídrico. El balance hídrico es el equilibrio de esta masa de agua cuando se desplaza en la hidrosfera, es decir, se trata de mantener constante en sus diferentes estados. Acá vemos, por ejemplo, que la cantidad de agua más o menos se mantiene constante. Hay una parte que se evapora, formando en la atmósfera. Acá vemos la cantidad de agua que hay en los océanos, unos 1.370 millones de kilómetros cúbicos. Se evapora, parte se evapora, forma la atmósfera. La atmósfera va precipitando, formando a los continentes, precipita hacia la superficie de la Tierra, a los continentes, eh, igual que el océano por escorrentía fluye a los continentes, y los continentes a su vez se evaporan mediante evapotranspiración, formando nuevamente las nubes. Y esto es el ciclo hidrológico, manteniendo el balance hídrico en la hidrosfera. Todo esto me produce lo que llamamos oferta hídrica a los países y bueno, a lo que es el uso humano. Dentro de lo que es oferta hídrica hay definiciones. Perdón, hay definiciones, ¿no es cierto? Entonces me dice, bien, ¿cuándo tengo estrés de agua o se denomina un país seco? Cuando la oferta hídrica es inferior a 1.000 metros cúbicos por habitante por año.
cuando es regular, cuando está entre 1.000 y 2.000 metros cúbicos por habitante año. Suficiente entre 2.000 y 10.000 metros cúbicos de habitante, después pasamos a rico de 10.000 a 100.000 y muy rico de más de 100.000 metros cúbicos por año. Para que ustedes se den una idea, si bajamos a tierra, Argentina tiene una oferta hídrica de más de 20.000 metros cúbicos por habitante año. Es decir, que estaría dentro de lo que es un país rico en cuanto a oferta hídrica. En el otro extremo tenemos a Israel con una oferta hídrica de 250 metros cúbicos por habitante año, que me lo ubica dentro de lo que es un país seco. Pero ustedes saben que Israel tiene, por eso tiene, es muy famoso Israel por los kibbutz que están en el desierto y sacan agua. Bueno, ellos tienen muy buenos sistemas de abastecimiento de agua y de riego, etcétera, en medio del desierto, ¿no es cierto? Ahora tenemos otras definiciones, lo que es accesibilidad al agua. Esta definición la da el Banco Mundial y muchos organismos internacionales que me dicen que, por ejemplo, una persona, una comunidad sin acceso al agua es aquella comunidad que está a más de 1 kilómetro o 30 minutos ida y vuelta de una fuente de agua. Ellos me dicen que no tiene acceso. En ese caso, la dotación de agua que tienen no puede asegurar una práctica higiénica y solamente puede tener un nivel muy básico para agua de bebida y tiene que ser la fuente segura, ¿no es cierto? Tampoco es, podemos asegurar que esa fuente sea, como dije antes, una fuente segura de agua. Acceso básico me dice que es hasta 1 kilómetro de la fuente o hasta 30 minutos ida y vuelta. Hablamos de un promedio de 20 litros por habitante por día y lo mínimo que me asegura un acceso básico es prácticas de higiene personal y el lavado de alimentos. Eh, y además, por supuesto, para bebida. Después tenemos el acceso intermedio, cuando tenemos un surtidor comunitario, hablamos de un promedio de 50 litros por habitante por día, y esta dotación me asegura una higiene personal, el lavado de alimentos, y también me debería asegurar lavado de ropa y utensilios. Y después tenemos el acceso óptimo, agua provista por red al interior de la vivienda, o sea, nosotros, la mayoría de nosotros tenemos una canilla en casa, implica que tenemos un acceso óptimo y me asegura toda la práctica de higiene, lavado de alimentos, ropa, bebida, etcétera. Esta es la definición que me dan los organismos internacionales, lo que implica acceso de agua a las personas o comunidades. Bueno, vamos a ver el concepto de cuencas hídricas. ¿Qué es una cuenca hídrica? Una cuenca hídrica es digamos, un territorio o una unidad topográfica formada por un afluente que tiene como punto de descarga hacia una área colectora de agua. Por ejemplo, acá tenemos un territorio que tiene arroyos o ríos, a ver, estos ríos, que a su vez estos ríos tienen estos afluentes que desembocan en un río principal. Este río principal, a su vez, desemboca al mar o puede ser aún como tenemos nosotros, al río de la Plata. Toda esta área topográfica o esta unidad topográfica, este territorio, es una cuenca hídrica. Lo denominamos cuenca hídrica. Acá tenemos el ejemplo de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo. Pueden ver, este es el cauce principal, el Matanza-Riachuelo, que desemboca en el río de la Plata. El Matanza-Riachuelo, a su vez, tiene ríos y arroyos, que denominamos afluentes, que desembocan en él. Y todo este territorio me va formando lo que se denomina cuenca hídrica. Tenemos varias cuencas hídricas, como por ejemplo la cuenca del Plata. La cuenca del Plata está formada por 5 países: Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que a su vez descargan en forma directa o en forma indirecta al río de la Plata.
Tenemos, por ejemplo, el río Paraná y Uruguay, que me desemboca directamente al río de la Plata. O el río Paraguay, que desemboca al río Paraná, el que a su vez desemboca al río de la Plata, o el río, por ejemplo, Pilcomayo y Bermejo, que desembocan al río Paraguay, el río Paraguay a su vez desemboca al río Paraná y el río Paraná desemboca al río de la Plata. Todo eso me forma una unidad topográfica y se la denomina Cuenca del Plata porque son todos los ríos, arroyos, etcétera, dentro de estos 5 países que denominé antes. Tenemos ahí el concepto de Cuenca del Plata que muchos de ustedes ya lo habrán escuchado. En la clasificación de cuencas hídricas tenemos 3 tipos de cuencas. Las cuencas que se llaman endorreicas, que drenan en ríos interiores, las cuencas exorreicas, que drenan a mar abierto, y las cuencas arraicas, que no drenan a ningún lado, solamente que las aguas se evaporan. Nosotros tenemos los ejemplos que vimos recién, son cuencas exorreicas, o sea, si tomamos el conjunto de lo que es la cuenca del Plata, es una cuenca exorreica, pero a vez está formado por sus cuencas endorreicas que drenan a ríos interiores, como dijimos, el Pilcomayo y el Bermejo desembocan al río Paraguay. Eso sería una cuenca endorreica. A las cuencas hay que gestionarlas. ¿Y qué es la gestión de cuencas? La gestión de cuencas es una sumatoria de acciones que el hombre realiza para aprovechar y proteger los recursos naturales que la cuenca ofrece. A su vez, la gestión integrada de cuenca se define como la armonización del desarrollo productivo con el cuidado del ambiente. La cuenca, en definitiva, en esta segunda definición, es una unidad económica. ¿Cuáles son los elementos de las cuencas hídricas? Los elementos naturales, agua, suelo, vegetación, clima y animales. Y tenemos determinantes para la posibilidad de desarrollar. Estos elementos naturales me determinan una posibilidad de desarrollo social, económico, ambiental. Tenemos elementos humanos, socioeconómicos, infraestructura, tecnología, niveles de calidad de vida. Tenemos elementos jurídicos, elementos legales, normativos, son jurídicos institucionales. Los comités de cuencas establecen normas que regulan el uso del recurso, establecen leyes, establecen políticas de desarrollo, establecen un ordenamiento territorial, tenencia de la tierra. Y esto a su vez, todo esto que me ofrece la cuenca me da lo que llamamos calidad de agua. Nosotros tenemos que preservar la calidad del agua. ¿Por qué? Porque la calidad del agua me da un uso y me genera un valor. Entonces, ¿qué es el agua? El agua es un bien social. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en la antigüedad todos los pueblos se desarrollaban a orillas del agua, a orillas de un río, de un arroyo. El agua es un bien ambiental. Es un bien ambiental en el sentido de que tenemos que cuidar para preservar el ambiente que se encuentra alrededor. El agua es un bien económico porque también el agua es un insumo para productos económicos y es un derecho legal. El derecho legal viene de las Naciones Unidas cuando estableció que el derecho al acceso al agua es un derecho humano. Por lo tanto, el derecho nosotros tenemos derecho a acceder al agua. Todo ser humano tiene ese derecho. Acá vemos un poco la demanda de agua. ¿En qué actividades es más demanda del agua? Como vemos, la actividad que más demanda el agua es la agricultura. Me demanda un 70% del agua, pero a su vez me genera una contaminación agrícola por los plaguicidas, etcétera. Tenemos un 21% de demanda que es demanda industrial, pero también me genera contaminación industrial, y un 9% de demanda que es para uso doméstico, lo que me genera una contaminación urbana. Todo esto
me deriva lo que es el concepto de huella hídrica. ¿Qué es la huella hídrica? La huella hídrica es un indicador de agua que se utiliza para producir bienes y servicios. O sea, el agua empleada por un individuo, una empresa o una comunidad. Dentro de lo que son los conceptos de huella hídrica, tenemos huella hídrica azul, que es el agua superficial o subterránea que se extrae o consume de fuentes de agua dulce para el riego de cultivos, producción industrial, suministro de agua, etcétera. Tenemos la huella hídrica verde, que me representa el volumen de lluvia evaporada o consumida por las plantas o por los productos agrícolas. Y lo que es la huella hídrica gris, que me refleja el volumen de agua necesaria para diluir la contaminación generada por la producción de bienes y servicios. Vamos a ver un ejemplo de ejemplos de uso de agua para diferentes productos. Por ejemplo, una ducha de 5 minutos me genera una cantidad de agua, me genera, no, estoy utilizando una cantidad de agua entre 50 y 140 litros. Una descarga de inodoro me da 12 a 25 litros. Un lavado de manos 5 litros. La producción de cemento me da 40 litros por kilo de agua, utilizo 40 litros de agua por kilo. El azúcar 2000 litros de agua por kilo, el papel 300 litros de agua por kilo. Esto es la huella hídrica, ¿no? Cuánta agua utilizo por un producto. Voy a parar un poquito porque tengo acá. Bueno, vamos a entrar ahora con el tema de contaminación del agua. Ustedes saben que eh, todos los años hay 80.000 químicos sintéticos utilizados, pero que la mayoría no se saben o no tienen, no han sido evaluados. Solo de esos 80.000 químicos que son utilizados y que la mayor parte se vierte, solo 2.000 han sido evaluados por su capacidad de producir, en este caso, cáncer o daños a la salud, y que son introducidos al ambiente. Esto aumenta la incertidumbre sobre los impactos a largo plazo que estos compuestos en los recursos hídricos pueden ocasionar. El agua puede ser un vehículo de transmisión de enfermedades de origen hídrico, puede ser bacteriano, virósico o parasitario. A su vez puede ser receptáculo de proliferación de vectores, insectos que transportan gérmenes, por ejemplo el dengue. Y el agua puede contener contaminantes en forma natural o por contaminación antrópica. En forma natural es el ejemplo del arsénico, el agua subterránea contiene arsénico en forma natural, o también por contaminación antrópica, es decir, contaminantes introducidos por la actividad humana en el agua, que son tóxicas para la salud. ¿Qué definiciones tenemos de contaminación? Varias definiciones. Por ejemplo, contaminante es un agente físico, químico, biológico que en determinadas dosis causa un efecto a la salud. Contaminación es la incorporación al medio ambiente de microorganismos, productos químicos, físicos, radioactivos que causan toxicidad a los seres vivos. Contaminar. Contaminar es cambiar las características del ambiente por acción de contaminantes. Polución es una contaminación sin patógenos. Patógenos puede ser por cromo, por ejemplo. Y contaminación también puede ser afectación de los usos del agua. Estas son diferentes tipos de definiciones que pueden encontrar por ahí respecto a lo que es contaminación. Tipos de contaminación. ¿Qué tipos de contaminación tenemos? Bueno, tenemos la contaminación natural y la contaminación antrópica. Dentro de la contaminación natural pueden ser contaminantes arrastrados por lluvia o de hielo, que puede ser contaminación por residuos vegetales que después se van descomponiendo, contaminación por excremento de animales. Y la antrópica, los diferentes tipos de contaminación antrópica son por actividades domésticas, por actividades productivas, por explotación agrícola o por actividad industrial.
¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación? Las consecuencias son consecuencias higiénicas, transmisión de enfermedades. Las consecuencias son también económicas, aumento en el costo del agua potable para su tratamiento, lo que implica un aumento en el posterior uso del agua para producto. Y consecuencias estéticas. La contaminación me produce una alteración de los ambientes naturales y por ende la población se acostumbra a vivir a un ambiente desagradable. Ustedes lo pueden ver en muchas áreas de, del conurbano, donde la gente vive en áreas contaminadas y bueno, ya se acostumbra a vivir así. No sé si se acostumbra a vivir así, pero bueno, está viviendo. Las formas de contaminación, según la Organización Mundial de la Salud, pueden ser bacteriológicas, como vimos, introducción, digamos, por introducción de bacterias nocivas, sustancias orgánicas, sales inorgánicas, por nutrientes, sustancias oleosas, agentes tóxicos y otro tipo de sustancias que son organolépticas como olor, color, temperatura y una polución natural. Los efectos de la contaminación hídrica pueden ser ambientales, afectan a la salud y afectan a las instalaciones. ¿Qué quiere decir afectan a las instalaciones? Afectan a las instalaciones de conducciones, de conducción tanto de agua potable como de conducción de líquidos cloacales. Ahora vamos a ver. Efectos de la polución por materia orgánica. ¿Qué implica esto? La materia orgánica, una vez vertida en un cuerpo de agua, empieza a descomponerse por acción bacteriana. Esta descomposición por acción bacteriana implica una disminución del oxígeno disuelto en agua. Las bacterias toman el oxígeno para descomponer la materia orgánica, por lo tanto me provoca una disminución del oxígeno en el agua. Esa disminución del oxígeno hace que los peces comiencen a morir porque tienen menos oxígeno que lo que necesitan para su supervivencia. Efecto de la polución por sales inorgánicas. Por ejemplo, minutiliza el curso del agua. En este caso, en lo que es la actividad agrícola, imposibilita el riego. Para poder utilizarla necesita tratamientos que son muy costosos cuando un cuerpo de agua está contaminado por sales inorgánicas. Tengo que tratarla para utilizarla para riego. ¿Qué pasa por los aportes de nutrientes? Nutrientes, los más comunes es nitrógeno y fósforo. Me provocan un excesivo crecimiento de algas. Este crecimiento de algas haceros, ustedes vieron cuando ven un lago o un cuerpo de agua que tiene todo, está todo verde arriba, es un crecimiento de algas por nutrientes. Ese crecimiento de alga me impide que la luz del sol penetre al agua y evita que se forme la fotosíntesis. La fotosíntesis, ¿recuerdan lo que era? Era la producción de oxígeno a través de la flora que se encuentra en el agua. Este crecimiento excesivo de algas se llama eutroficación. Tenemos por sustancias oleosas o aceites, por ejemplo, que son muy densos. Estos aceites inhiben la radiación superficial. Al inhibir la radiación superficial implica también una disminución de oxígeno y, como vimos antes con el tema de la eutroficación, es nocivo para los peces. Efectos en las conducciones. Me generan problemas en el transporte hidráulico. ¿Qué pasa con esto? Me obturan las conducciones de líquidos cloacales, pluviales, industriales, no puede circular el agua. Interferencia en los procesos de tratamiento, cuando son procesos biológicos, una contaminación, por ejemplo, con metales pesados, me mata lo que es las cepas biológicas de tratamiento y el líquido no se trata. Y la otra parte es desprendimiento de concentraciones tóxicas. Un cianuro puede desprenderse como gas cianhídrico y es altamente letal para cualquier tipo de vida. Vamos a ver los efectos de origen bacteriano. Los efectos de origen bacteriano, acá tenemos, perdón, acá.
Tenemos que, por ejemplo, los virus me causan disentería bacteriana, un ejemplo, virus de hepatitis A y B, gastroenteritis, entamoeba histolítica, la Giardia lamblia y el Cryptosporidium. También son bacterias que me causan gastroenteritis. Gastroenteritis agudas y diarreas, vemos quiénes son los que causan, la Escherichia coli, la Salmonella, la Shigella. Vamos a ver rápido esto porque, para no aburrir, pero que tengan una idea de los efectos de origen virósico, contaminación de origen virósico. Bueno, la poliomielitis, gastroenteritis, eh, los virus que lo causan. Tenemos virus de la polio, virus cólera, virus de hepatitis. Tenemos la malaria, esto es por efecto de vectores, la malaria, el dengue, la esquistosomiasis, estos son ya por parásitos, ¿no es cierto? Y acá tenemos alguna fotografía microscópica de los diferentes virus, este es el vibrión del cólera, ¿no? Acá tenemos como, acá, y acá, está, está flagelado, los virus flagelados, perdón, las bacterias flageladas son aquellas que tienen como una colita. ¿M? Acá tenemos otro, el Escherichia coli, una foto del Escherichia coli. Vamos a pasar rápido. El Cryptosporidium. Este Cryptosporidium tiene una particularidad que no puede ser, resiste al cloro, resiste la desinfección por cloración y una de las formas de tratarlo es mediante membranas, mediante tratamiento por membranas o ultrafiltración, microfiltración que le dice. Bueno, otra foto más de entamoeba. Bueno, acá tenemos, como vimos antes, una contaminación de agua por organolépticas. Organoléptica no quiere decir que cause daño a la salud, sino que tiene mal sabor, tiene un color, ustedes ven un agua marrón o que tiene un olor feo y un sabor feo, no la van a tomar, aunque si la toman no les va a pasar nada. Por eso se llaman organolépticas. Vemos la contaminación de agua por metales pesados. Tenemos el arsénico, que es un metaloide en este caso, que me provoca cáncer a la piel, diabetes, el cadmio, que me provoca el cadmio, enfermedades cardiovasculares, entre otras, ¿no? El cromo me provoca daños en riñones e hígado, puede provocar hasta cáncer. Los nitratos, la methemoglobinemia. El plomo me provoca daños cerebrales, renales e hepáticos. El mercurio, anormalidades cromosómicas. El níquel también provoca cáncer de pulmón, nariz, laringe y próstata. Son estos estudios médicos que se han hecho con los diferentes tipos de contaminantes de metaloides y metales. Acá vemos un ejemplo de lesiones debidas al consumo de agua con arsénico, como más que nada provoca cáncer de piel. Vemos algunas fotos acá de gente que, bueno, que tomó agua con concentraciones altas de arsénico a lo largo de casi toda su vida y cómo le va provocando este tipo de lesiones. Vamos a ver ahora en un ratito, seguimos viendo, voy a detener la grabación. Bueno, vemos distintas fuentes de contaminación. Entre las distintas fuentes de contaminación tenemos los que son fuentes difusas y fuentes puntuales. Las fuentes difusas son aquellas que no tienen un punto de origen específico, ¿no? Por ejemplo, agrícola, ¿no? Por arrastre de lluvia. Es una fuente difusa, no se sabe bien de dónde vino. La lluvia arrastró los contaminantes hasta un cuerpo de agua. Y las fuentes puntuales son descargas puntuales que son fácilmente identificables de dónde proviene el contaminante. Por ejemplo, algunas fuentes puntuales, descargas locales,
descargas pluviales, explotación agrícola es una fuente difusa, actividades mineras puede ser una fuente difusa también, y descargas industriales que son fuentes puntuales. Dentro de las fuentes tenemos, vamos a ver qué ocurre, qué me aporta, qué contaminante me aportan cada una. Tenemos las cloacales, materia orgánica, demanda biológica de oxígeno, demanda química de oxígeno. Tenemos detergentes, patógenos. Los pluviales me aportan materia orgánica, grasas, aceites, cloaca, líquidos cloacales, hay mucha conexión cloacal a conducto pluvial y el conducto pluvial termina en un curso de agua. Y sólidos suspendidos también, todo lo que son los sólidos que ingresan a través del alcantarillado al pluvial, eso también podemos decir que es un contaminante. Una fuente agropecuaria, biocidas, nitrógeno, fósforo, potasio. También hay muchos abonos sintéticos. Y las fuentes industriales que me aportan metales, cianuros, materia orgánica, patógenos. Dentro de los contaminantes, de la variedad de contaminantes, tenemos lo que se denomina contaminantes emergentes. ¿Qué son los contaminantes emergentes? Son sustancias químicas o materiales que se detectan, que están siendo detectadas recientemente en agua y que pueden ser un riesgo para la salud. Este tipo de contaminantes pasan desapercibidos, pero impactan negativamente en la fauna y en la flora. Son relativamente nuevos y prácticamente no hay una norma que me regule estos tipos de contaminantes, ni hay técnicas analíticas, ni siquiera hay límites para de vertido estos tipos de contaminantes. Estos contaminantes emergentes pueden ser fármacos, hormonas, drogas de abuso, productos de cuidado personal, que no están regulados. Entonces los llaman contaminantes emergentes porque es algo que en los últimos años está apareciendo y se está estudiando. Está estudiando en cuanto a su regulación. La clasificación de los contaminantes emergentes pueden ser según su origen y uso, pueden ser residuos farmacéuticos, cosméticos, sustancias ilegales, de acuerdo a su naturaleza, contaminantes biológicos, según regulaciones, sustancias prioritarias de acuerdo a la Directiva Marco de la Unión Europea, y según efectos a la salud y ambiente, en toxinas y disruptores endocrinos. El microplástico es una variante de lo que es contaminantes emergentes. El microplástico son plásticos que se fragmentan en partículas pequeñas, entre 0,1 a 5, entre 0,1 micrón a 5 milímetros, y que se distribuyen ampliamente por cada rincón del planeta, pudiendo ingresar a la cadena alimenticia por su tamaño. Son tan minúsculos que ingresan a la cadena trófica. Todo lo que es contaminación del agua debemos prevenirla. Entonces, ¿qué medidas tenemos para la prevención de contaminación del agua? Tenemos medidas estructurales, que son las políticas de prevención, y medidas no estructurales, que son las tecnologías de producción, reuso e insumos. Esto me provoca un impacto ambiental. Por definición, impacto ambiental es el cambio provocado en el medio ambiente por acción antrópica. Otra definición de impacto ambiental es la diferencia del medio ambiente futuro con el proyecto y sin el proyecto. Hoy tengo un ambiente. ¿Cómo me va a quedar con el proyecto? ¿Y cómo me queda sin el proyecto a futuro? El estudio de impacto ambiental, ¿qué hace? Evalúa el grado de incidencia de las obras en el medio donde se van a desarrollar. ¿Cómo va a impactar esa obra? ¿Y cómo va a impactar a futuro esa obra, que un edificio, por ejemplo, donde hoy hay un terreno libre? ¿Qué impacto me va a provocar en el medio de ese edificio en el futuro? También me evalúa el grado de incidencia de las obras en el medio donde se desarrollarán. Y un estudio de impacto ambiental ayuda a prevenir efectos negativos al ambiente. Después tenemos el concepto del plan de gestión ambiental. El plan de gestión ambiental es el impacto que me generan las obras durante su ejecución. Recuerden, lo anterior era una vez finalizada y este plan de gestión es durante la ejecución de la obra. ¿Cuál es el impacto que me provoca una obra durante
su construcción. Dentro de lo que es los tratamientos de agua, les voy a mostrar unos ejemplos de planta para que vean las dimensiones. Esto es un tratamiento de agua residual. ¿En qué consiste? En operaciones, que significa que no cambia las condiciones intrínsecas. Un pretratamiento es una operación. En procesos, que sí cambia las condiciones intrínsecas, un tratamiento secundario. Un pretratamiento, por ejemplo, es ponerle rejas a un agua residual para que me retiena todo lo que son sólidos gruesos. Y un proceso ya es una planta de tratamiento biológico donde sí me cambia las condiciones intrínsecas, por ejemplo, me disminuye la materia orgánica disuelta. Acá tenemos un ejemplo de una planta de tratamiento de líquidos locales, esta es de AISA. También esta planta es la planta de prueba sudoeste de AISA, es un ejemplo también. Fíjense las dimensiones que tiene esta planta. Ahora vamos a ver el proceso de potabilización. Este es el proceso de potabilización. Les muestro el proceso de potabilización de AISA. Tenemos acá el río de la Plata, la Torre Toma, que ingresa agua del río. El río va a una cámara de enlace y por la cámara de enlace, después mediante electrobombas la elevan a una cámara de carga. La cámara de carga recibe inyección de coagulante. Coagulante es una, digamos, una dosificación de coagulante, es un producto químico que le inyectan al agua para que sedimente posteriormente. ¿En dónde? En los decantadores. Una vez que sedimentan los decantadores, el agua continúa hacia un canal colector. El canal colector va hacia unos filtros, el agua sigue hacia unos filtros donde termina de ser de alguna manera filtrada en la parte más fina. El agua filtrada va a una reserva de agua donde se le agrega cal y se dosifica con cloro para la desinfección. La cal es para aumentar el pH. Y a través de los ríos subterráneos se va distribuyendo hacia las redes domiciliarias. Lo que acabamos de ver, esas fotos del tratamiento de líquido residual y de lo que es planta potabilizadora, lo denominamos tecnologías convencionales. Ahora vamos a pasar a lo que es tecnologías no convencionales para tratamiento de agua. ¿Cuáles son las tecnologías no convencionales? Filtración por membranas, por ejemplo. Tenemos las membranas es materia que tienen poros. A través de esos poros permiten el paso de contaminantes, bacterias, etcétera, para la etapa siguiente. Tenemos filtración por membrana, microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración. La diferencia en esto es en el tamaño del poro entre cada una. Se utiliza depende el agua que van a tratar, utilizan cada una de estas. Ósmosis inversa, trabaja por el concepto de presión osmótica. Intercambio iónico, utiliza resinas de intercambio, se utiliza mucho para retener arsénico. Y carbono activado trabaja mediante el concepto de absorción. O sea, es un tema de superficie y no de masa. Acá vemos las membranas, como les dije antes, hay diferentes tipos de membranas, ven el tamaño del poro y qué es lo que me retiene. Vamos a ver una microfiltración, por ejemplo, me retiene bacterias, depende del tamaño, por el tamaño del poro. Eh, Me retiene la ultrafiltración, coloides y virus, me lo retienen. La nanofiltración me retiene dureza, plaguicidas y la ósmosis inversa, sales. Ustedes ven bueno, a medida que vamos avanzando entre micro, ultra, nano y ósmosis, cómo se va cambiando el tamaño del poro y cómo va cambiando la materia que me retiene. Vemos ejemplos de membranas. Estos son tratamientos por membranas, algunas plantas existentes. Acá vemos la ósmosis. Ustedes saben que la ósmosis natural es yo pongo dos recipientes con agua, una de mayor concentración salina que la otra, y los separo mediante una membrana osmótica.
por una cuestión natural, el agua de menor concentración salina pasa a través de la membrana osmótica hacia el agua de mayor concentración salina. En cambio, cuando es una ósmosis inversa, yo genero una presión al agua de mayor concentración salina y lo que hace es pasar hacia el sector de menor concentración salina, quedando retenida en la membrana osmótica, que sería esta, todas las sales. Por eso, el tratamiento de ósmosis inversa es la retención de sales. Acá tenemos en Argentina tres plantas de ósmosis inversa para agua potable que toman agua de mar. Una está en Puerto Pirámide y otra en Santa Puerto Deseado también, creo que en Santa Cruz, donde se toma agua de mar, me retienen las sales del mar y el resto lo distribuyen para agua de bebida. Yo se lo cuento fácil, pero no es tan así. Hay que poner filtros adelante. Tiene todo un proceso. Además, se está utilizando como aporte al acueducto que viene de, de un lago y que es el que distribuye el principal que trae agua a la población de Caleta Olivia. Tenemos ejemplos acá de ósmosis inversa, unas plantas, estas son plantas de AISA. Bueno, acá vemos el intercambio iónico. Intercambio iónico son mediante resinas de intercambio. Los iones de solución líquida son atraídos y adheridos a los sitios activos de la resina. Los iones de la resina se liberan, o sea, hay intercambio iónico. Yo tengo una sal en la resina y viene arsénico, se intercambia. La sal se libera y la resina me toma el arsénico y queda adherida por una cuestión superficial en la resina. Esto genera un intercambio entre los iones del líquido que están pasando, como dije recién, y los iones de la resina. Vemos un ejemplo, una foto de intercambio iónico. Acá es otro tipo de plantas, son plantas de intercambio iónico compactas. Acá otro método de tratamiento por absorción, que es un tema de superficie de carbón activado. El carbón activado es un material poroso que tiene una alta capacidad de absorber contaminantes en superficie. Acumula materia orgánica imposible de eliminar por métodos convencionales y la característica que tiene que cada cierto tiempo hay que reemplazarlo por un tema de que se satura de contaminantes. Vemos fotos. Bueno, vamos a ver ahora un poco de la normativa. Ustedes saben que Argentina es un país federal y cada una de las jurisdicciones tiene su propia normativa, así que sería imposible hablar de toda la normativa que hay en cada una de las provincias y en cada una de sus jurisdicciones internas, por lo que voy a contarles un poco la normativa general a nivel nacional. A ver, un cachito, ¿no? Eh, Panorama. Bueno, a nivel nacional tenemos la ley de residuos peligrosos, ley 24.051, que voy a cerrar el teléfono porque me están llamando. Bien. Le decía, la ley 24.051, ley de residuos peligrosos, que me habla de residuos explosivos, de residuos inflamables, de residuos tóxicos, de residuos hospitalarios, de residuos también patogénicos. La Ley General del Ambiente, la 25.675, que me establece los presupuestos mínimos para una gestión sustentable. La Ley 25.612, que me establece una gestión integral de residuos industriales. Y la Ley 25.688 me establece el régimen de gestión ambiental de aguas. Cada una de estas tiene sus decretos reglamentarios, son varios, pero yo lo que les estoy mostrando es la ley general, a nivel nacional. Cada provincia, después, bueno, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no tiene la ley 24.051,
tiene otra normativa particular de residuos especiales, lo llaman ellos, y así cada provincia. Después tenemos otro tipo de leyes en cuanto a agua, ante contaminación de agua, que es la ley 26.291, que establece el marco regulatorio para la prestación de servicios de agua potable y servicios locales. Tenemos, bueno, la creación de Acomar, que tiene sus resoluciones. El decreto 674/89, que es un decreto que me establece un control de vertidos industriales a cuerpos de agua, pluvial o colectoras locales. Y tenemos también el decreto 776 en el año 92, que modifica en parte al decreto 674/89, donde me cambia quién es el que tiene el poder de policía. En este caso, en estos últimos dos decretos, el poder de policía lo tiene la Secretaría, ahora Subsecretaría de Ambiente, y la ley 26.221, el que controla la calidad de los servicios, es el ente regulador de agua y saneamiento. A nivel internacional, tenemos normas de la Organización Mundial de la Salud que me establecen recomendaciones en cuanto a calidad de agua de bebida y en cuanto a calidad de agua de vertido. Son recomendaciones que me da la Organización Mundial de la Salud. Eh, Después tenemos la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que es las normas que establece, casi las toma casi todo el mundo. Y después tenemos la normativa de Naciones Unidas, como le dije en un momento. Una de ellas es la que me establece que el derecho humano al acceso al agua potable y saneamiento. Después, ustedes saben que también las Naciones Unidas estableció la Agenda 2030, donde me dice los objetivos del desarrollo sustentable. Tenemos la Global Reporting Initiative, donde me establece directivas para elaboración de informes de sustentabilidad. Y a nivel más voluntario, tenemos las normas ISO, donde me habla sobre normas voluntarias de servicio de agua y saneamiento, de huella hídrica, de guías para llegar a alcanzar los ODS, gestión ambiental, las normas de reuso de agua, porque tiene muchísimas normas vinculadas al tema que estamos tratando. Esto es un repaso sobre el acceso al agua. Cuando hablamos de acceso al agua, ¿de qué estamos hablando? De agua gestionada de manera segura, que es el agua tratada para su posibilidad, probada, canalizada hasta los hogares y disponible en todo momento. Tenemos un servicio de agua básico, que es agua corriente, pozos, sondeos, manantiales protegidos y suministrada a una distancia menor a 30 minutos. Un servicio limitado, que es un servicio de agua básico a una distancia mayor a 30 minutos. Un servicio no mejorado, agua para beber procedente de pozos excavados y manantiales que carece de protección. Y agua de superficie, agua procedente de pozos excavados o manantiales sin protección que podría provocar enfermedades. ¿Mm? Entonces tenemos otras definiciones de lo que es acceso al agua, desde el agua gestionada de manera segura hasta un agua que es alcanzable, es accesible, pero que no es segura y que puede provocar enfermedades. En cuanto a los objetivos de desarrollo sustentable, que es la Agenda 2030, que ahora se está hablando de Agenda 2045, el objetivo que nos interesa en este tema es el objetivo 6, que es acceso a agua limpia y saneamiento. Acá vemos algunas de las metas al 2030. La meta del ODS 6, meta o 6.2, me dice, lograr el acceso a los servicios de saneamiento y higienes para todos y poner fin a la defecación al aire libre. Mejorar la calidad del 6.3, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación. El 6.4, aumentar
considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos. Bueno, ustedes acá la tienen y pueden consultar en el sitio de Naciones Unidas cada una de estas metas. Algunos datos que vienen de Naciones Unidas también me dicen que 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable, seguros, ¿no? Pueden tener acceso al agua, pero no son seguros. Cada día alrededor de 1.000 niños a nivel mundial mueren debido a enfermedades diarréticas o a enfermedades de origen hídrico. El 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para riego. Lo vimos al principio, el riego o la actividad agrícola es lo que más emplea agua. Culturalmente, las mujeres y las niñas son las encargadas de ir a recolectar agua, ¿no? En caso de que no tengan agua, acceso al agua en vivienda. Lo vemos acá mismo. En el conurbano, ustedes cuando hay como surtidores comunitarios, la mayor parte de los que van a buscar agua a esos surtidores comunitarios son las mujeres. Y el 80% de las aguas resultantes de actividades humanas se vierten a los ríos sin tratar. Acá les voy a dejar alguna bibliografía y algunos sitios web y recursos para que puedan consultar. Bueno, esto se los dejo, tienen el sitio web. Y para cerrar, conclusiones. Por cada dólar invertido en agua potable se ahorra 2,5 dólares en salud. Y cada dólar invertido en saneamiento se traduce en un ahorro de 8,2 dólares en tema de salud también. ¿Mm? El agua es un recurso único e insustituible. Es base de la vida, las sociedades y las economías. El acceso a ella es un derecho humano, tal como dice Naciones Unidas. Bueno, acá llegamos al fin. Esta es la explicación. No es, repito, no es una clase, no es una clase. Traté de explicarles el material que les dejé en el campus. Cualquier duda que tengan, acá nuevamente tienen mi correo, mi WhatsApp, me mandan un mensaje. Si quieren, podemos hacer un Zoom o una clase virtual en el tema de esta presentación que ustedes consideren que necesitan reforzar. Bueno, hasta aquí llegamos, les agradezco y bueno, a disposición para cualquier consulta. Gracias y que tengan una buena jornada.